Shaburrux presenta Ecos de Terror. Deep into the darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word, Lenore. This I whispered, and an echo murmured back the word, Lenore. Merely this, and nothing more. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Justo antes de esta pequeña introducción, escucharon un fragmento del poema El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Decidimos compartirlo con ustedes en el idioma original para preservar la belleza de las palabras. Y es que hoy es nuestro episodio especial de mitad de temporada, el cual hemos decidido enfocar en las tradiciones y folclore de terror del continente americano, particularmente del norte del continente. Por eso, los relatos que escucharán están fuertemente influenciados por grandes contribuyentes del género, como son el propio Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft y otros. Y sin más, los invitamos a escuchar los 6 relatos que preparamos para ustedes, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. En un pequeño pueblo de la costa este de los Estados Unidos, Providence, Rhode Island, una visión llega a la mente de un hombre. Esta visión le muestra la existencia de unas criaturas de origen desconocido y que residen en espacios temporales y dimensionales diferentes al nuestro, pero que están en constante contacto. Los antiguos, horrores primigenios que rebasan nuestra comprensión y que están más allá del maniqueísmo clásico que polariza el bien y el mal. Por fortuna para la humanidad, estos se encuentran en un casi eterno letargo, sin estar realmente vivos ni muertos, esperando una oportunidad para dominar esta realidad como sucedía hace eones. Por alguna razón, este hombre, Howard Phillips Lovecraft, le da mayor importancia a compartirnos, a través de sus escritos, más información de uno de los grandes antiguos, el gran sacerdote Cthulhu, mejor conocido como Cthulhu, por la imposibilidad de pronunciarlo correctamente con nuestro aparato vocal humano. Él está destinado a jugar un papel clave en la restauración de los horrores primigenios. Pero Howard no fue el primero en recibir este conocimiento. En el mundo antiguo, un poeta árabe de nombre Abdullah al-Hazred, más tarde conocido como Abdul al-Hazred o el árabe loco, documentó todo lo que pudo sobre los grandes antiguos y sus profecías en un infame libro conocido como Al-Asif, también llamado en griego Necronomicon, que significa acerca de la ley de los muertos. Pero aún con todo esto, sabemos muy poco acerca de Cthulhu. Hay pocos recuentos de su aspecto, pero se le describe como un ser de dimensiones descomunales, con una apariencia antropomórfica, poseyendo una cabeza que asemeja la forma de un pulpo. Su piel es escamosa y cuenta con unas prominentes y gigantescas alas que le dan atributos como los de un dragón. En palabras del propio Lovecraft, Cthulhu es descrito como la convergencia entre un pulpo, un dragón y una criatura de forma humanoide. Desconocemos por completo la naturaleza de las habilidades de Cthulhu, pero sabemos que está en la esfera más alta de poder en lo que corresponde a los grandes antiguos.
Sabemos que es una pieza clave en la resurrección o despertar de los primigenios, para así reclamar nuevamente esta realidad para ellos. Según la mitología, Cthulhu reposa soñando bajo un sello en la ciudad sumergida de R'lyeh o R'lyeh, en algún lugar del Océano Pacífico. Espera escapar algún día, el día en que las estrellas estén de nuevo en posición, con la ayuda de cultos y sectas formadas por individuos en los que logra influir a pesar de su estado de letargo, para volver a extender su poder sobre la Tierra. Sus seguidores no son solo humanos. Algunos antiguos inferiores, como los profundos, seres anfibios y que residen en su mayoría en Innsmouth, rinden culto a su líder Dagon, al igual que a Cthulhu. La evidencia más reciente que tenemos sobre el culto a Cthulhu viene de las memorias de un antropólogo llamado Francis Wayland Thurston, que se obsesionó con el tema una vez que tuvo contacto con las notas que dejó su tío, un célebre profesor de la Universidad de Brown en Rhode Island, George Gamel Angell. En estas notas se describía la participación de múltiples individuos a lo largo y ancho de los Estados Unidos en un culto a una antigua y poderosa deidad, el propio Cthulhu. Acompañado de las notas venía una figurilla de arcilla, de una criatura con cabeza de pulpo, alas de dragón y apariencia humanoide. La obsesión de Thurston lo orilló a seguir diferentes pistas que encontró en las notas de su tío, llevándolo a recorrer varios países hasta encontrar lo que él creía era la ubicación de R'lyeh y de Cthulhu. Lo que sigue en sus memorias es confuso, como si Thurston hubiera perdido la cordura. Su última entrada hace referencia a que tenía miedo de ser encontrado por los sectarios por saber demasiado. Sobra decir que desapareció bajo circunstancias muy misteriosas. Todo el misterio que rodea lo poco que sabemos de Cthulhu es inquietante. Podemos inferir que sus seguidores siguen por ahí en el mundo, confabulando de forma macabra bajo la influencia de un ser antiguo y poderoso que tiene como único propósito recuperar el control de la realidad y al que la humanidad no le representa nada más que un instrumento para lograr sus objetivos. Los que buscamos respuestas vivimos aterrados por el mensaje de su credo, que sus seguidores repiten de manera frenética. En su morada de R'lyeh, el muerto Cthulhu espera, soñando. Funglui, Glunaf, Klolhlu, R'lyeh, Ganakl, Futagan. Ia, Klolhlu, Futagan. Ia, Klolhlu, Futagan. Ia, Klolhlu, Futagan. Ia, Klolhlu, Futagan. Cierra los ojos e imagina lo que voy a describirte. Frente a ti se encuentra la figura de un hombre. Comienzas a verlo de abajo hacia arriba y notas que está vestido con un uniforme militar muy antiguo, montado sobre un corcel negro, intimidante y majestuoso. Continúas con tu recorrido visual y notas un gran porte que sugiere un físico fornido de alguien cuya profesión es la guerra. Cuando estás a punto de llegar a su rostro, te das cuenta de que algo no está bien, pues te topas con una calabaza que tiene una cara tallada. Sabes que frente a ti se encuentra el infame jinete sin cabeza. En diferentes naciones se habla de la presencia de un jinete que cabalga sin una cabeza sobre sus hombros. Por ejemplo, en Irlanda se le conoce como el Dullahan, y este lleva su cabeza en una mano. Sin embargo, es gracias a Washington Irving, un escritor americano, que la mayoría de nosotros conoce el folclore alrededor de este ser espectral. En el pequeño pueblo de Sleepy Hollow,
que se encuentra en el estado de Nueva York y que existe hasta la fecha, es en donde la leyenda refiere los eventos más conocidos relacionados con el jinete sin cabeza. La historia de Irving nos sitúa en el año 1790, cuando en esta zona la mayoría de la población era de origen holandés, muy apegados aún a su cultura original europea. El pueblo de Sleepy Hollow es infame por su alta actividad paranormal y atmósfera aterradora. Fantasmas, brujas y algunas maldiciones lanzadas por chamanes de tribus americanas eran parte del día a día de sus habitantes. Sin embargo, el temor más grande que tenían era al jinete sin cabeza. De acuerdo con la leyenda, el jinete sin cabeza era un mercenario gesiano, proveniente de una nación perteneciente al Sacro Imperio Romano Germánico y que ahora forma parte de la Alemania moderna. Los gesianos habían luchado en el bando de los británicos en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y no eran particularmente populares ni queridos entre la población. Este mercenario era en particular repudiado por su naturaleza despiadada y ferocidad en la guerra. Fue justo en la batalla de las Planicies Blancas que una bala de cañón le arrancó la cabeza del cuerpo, matándolo al instante. Sus compañeros recolectaron su cuerpo y lo enterraron en el cementerio de la vieja iglesia holandesa en Sleepy Hollow. Desde entonces, el espectro del mercenario sale de su tumba todas las noches, monta su caballo fantasmal y se dedica a la búsqueda de su cabeza o de un reemplazo que le parezca aceptable. No es poco común que se reporte verlo con una cabeza de Halloween o jack-o'-lantern en inglés, misma que usa como sustituto para su propia cabeza e incluso como arma para arrojar a quien se cruce en su camino. Tan famoso como el propio jinete, es un torpe y poco agraciado maestro de Connecticut, Ichabod Crane, cuya más grande hazaña fue sobrevivir a un encuentro con el gesiano. El jinete sin cabeza no está exento de reglas. Debe regresar a su tumba antes del amanecer, por lo que las horas más peligrosas para estar fuera de casa en Sleepy Hollow son justo cuando se oculta el sol y cuando sale. Al sur del viejo cementerio se encuentra un pequeño puente, mismo que el jinete no puede atravesar, pues al parecer el cruce del río está más allá de sus dominios. Por tanto, en caso de que la curiosidad los lleve a visitar este pequeño pueblo, como lo hacen muchas personas, en búsqueda del jinete sin cabeza, esta información les podría ser útil. En cualquier caso, este espectro está lleno de rencor y malicia. No solo perdió la vida y su cabeza de manera trágica, sino que lo hizo peleando por un bando que fue derrotado y al que los pobladores del país que se formó como resultado le guardaron enorme resentimiento. Los habitantes de Sleepy Hollow siguen reconociendo que incluso hoy en día, esa sensación de rabia y sed de venganza se percibe en el aire. En la cultura mexicana, no existe un espectro más reconocido ni más aterrador que la Llorona. Prácticamente en todas las ciudades, poblaciones y rincones del país, existen testimonios de apariciones y avistamientos de esta misteriosa mujer que vaga por las noches gritando: ¡Ay, mis hijos! Lo cierto es que su origen es variable y no existe una versión definitiva. Los elementos más constantes y consistentes de su leyenda residen en el lamento que la acompaña y que se atribuyen al haber asesinado a sus hijos en un arranque emocional. Es imposible no relacionar a la Llorona con otros seres de diferentes folclores, particularmente la Banshee. De hecho, Fray Diego Durán, un evangelizador español, daba cuenta que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. A sus oídos llegaron historias de pacientes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía, por lo que se les encomendó preguntarle el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esta mujer, Cihuacóatl, salía del lago Texcoco sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlán. La historia también se transmitió a Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano cuyas obras han ayudado a la reconstrucción de los hechos del México antiguo, a quien los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba: ¡Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos! Y otras veces:
«Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?», en referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. La versión más popular de su origen, basada en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, nos habla de una joven y hermosa mujer de origen indígena, a veces nombrada Luisa, que se enamoró de un caballero español de noble cuna, a veces nombrado Nuño de Montes Claros. Tuvieron una relación amorosa que duró algunos años, y fruto de esta tuvieron hijos, dependiendo de la versión 2 o 3. Cuando el caballero español tuvo que encontrar una esposa adecuada conforme a lo exigido por su familia, decidió terminar su relación y renegar de la mujer y de los hijos. En un ataque de ira y celos, la mujer llevó a sus hijos al río y los ahogó. En otros recuentos, tomó un puñal y los acuchilló. En todas las versiones, una vez que la razón volvió a su mente y cobró conciencia de sus acciones, la culpa la consumió y comenzó a emitir un lamento aterrador y lleno de dolor. Hay quienes dicen que ella misma se quitó la vida yendo hacia el río para perderse en sus aguas. Otros cuentan que fue linchada hasta morir por las personas de su comunidad, en castigo por su horrible crimen. A partir de entonces, y como penitencia por la aberración de haber ido en contra de su naturaleza y el amor maternal, la mujer deambula por las noches, sin poder descansar y dejando escuchar su lamento desgarrador. Su penitencia la ha vuelto vengativa, y se dice que quien se topa con la Llorona tiene suerte si vive para contarlo. Incontables desapariciones y muertes inexplicables de niños se han atribuido a ella. Siempre se le relaciona con los cuerpos de agua, particularmente los ríos, por siglos, y pese a que es esencialmente omnipresente, los testimonios más frecuentes de apariciones de la Llorona se asocian con la zona de Xochimilco, Coyoacán, Mixcoac y Texcoco. Otros países de América Latina también sufren de la presencia de la Llorona. En Venezuela, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Perú y Uruguay se le conoce con el mismo nombre, aunque los detalles de su historia varían y están adecuados a sus localidades y costumbres. En Guatemala le llaman también María. En Chile es conocida como la Pucuyén, mientras que en Colombia se le llama la Tarumama. Independiente del país, independiente al origen, hay algo que es inescapable. La Llorona no es una entidad con la que te quieras cruzar. El solo escucharla te le hará la sangre. Y ay de ti si tienes la mala suerte de toparte frente a frente con ella. Quizás será lo último que vean tus ojos. En los bosques que rodean a los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá, así como en las grandes planicies norteamericanas, hay una criatura que ha generado fascinación y terror por siglos. Los primeros testimonios que se conocen sobre este ser mitológico provienen del folclore de las tribus algonquinas, que son grupos nativos americanos que existen aún en la actualidad. Los algonquinos, los Cree, los Kickapoo, los Innu, todos ellos hablan de lo peligroso y letal que es el Wendigo. La palabra Wendigo es una transliteración al inglés del nombre que cada nación algonquina usaba para denominar a la criatura. En algunos casos también es llamado Wendigo. Esta se usa para referirse a un tipo de criatura más que a un ser individual y específico. Así como hay diversos orígenes para su nombre, existen múltiples recuentos con pequeñas variaciones sobre su verdadera naturaleza y características. De acuerdo con la mayoría de las tradiciones orales algonquinas, el Wendigo es un monstruo caníbal que prefiere como presa a las personas débiles y que están separadas de sus comunidades. En casi todos los casos, el Wendigo es un ser humano al que un espíritu malvado ha logrado corromper debido a su avaricia o por haber vivido en condiciones extremas de clima y a merced de la naturaleza, padeciendo siempre hambre y frío.
En otros recuentos, estos humanos que se convierten en Wendigo han recurrido al canibalismo para sobrevivir, y es entonces cuando el espíritu malvado logra poseerlos. Existen también versiones que hablan de que, si el espíritu maligno no logra poseer a la persona, la perseguirá sin parar por los bosques o la planicie, con el único objetivo de que su víctima sufra algún accidente fatal. Por consecuencia, podemos decir que el Wendigo es tanto el espíritu malvado como el hombre al que posee, y del que resulta este monstruo aterrador. Su apariencia es terrible. El Wendigo tiene una gran cornamenta. Normalmente son de aspecto muy delgado, pero con una fuerza sobrehumana. Sus ojos están hundidos y brillan con diferentes tonalidades, rojos o azules, y poseen dientes muy afilados. Se dedican a cazar a los viajeros y a quienes se crucen por su camino. A medida que un Wendigo se alimenta, su fuerza y tamaño crecen, por lo que su tamaño es una referencia del número de víctimas que ha consumido. Sus sentidos están magnificados, por lo que su olfato, oído y vista son mucho mejores y precisos que los de una persona normal. Pero lo que verdaderamente define al Wendigo es su voracidad insaciable, así como su irracionalidad absoluta. El Wendigo no hace negociaciones, no tiene piedad alguna. Su único propósito es cazar y alimentarse. Matar a un Wendigo es extremadamente difícil. Si bien son susceptibles a ser heridos con armas convencionales, como cuchillos o armas de fuego, su agilidad y resistencia los hace soportar daño en cantidades e intensidades inverosímiles. Su capacidad de recuperarse es también impresionante. Se dice que solo los chamanes y hombres sabios de las naciones algonquinas conocen los encantamientos y ceremonias para confundirlos y debilitarlos, para después extraerles el corazón. Corazón que se dice es frío, como el hielo, y quemarlo en la hoguera, deshaciéndose de una vez por todas del Wendigo. Uno de los casos documentados que se asocian al Wendigo corresponde al Swift Runner o corredor veloz, un hombre Cree que en 1878 decidió llevarse a su familia al bosque mientras él trabajaba para un puesto de provisiones de la compañía Hudson Bays. Corredor veloz comenzó a tener la necesidad de asesinar a su familia y devorarla, supuestamente de la nada. A pesar de resistir esta urgencia por varios días, acabó cediendo al instinto voraz, asesinando y devorando a su esposa y a sus 5 hijos. Cuando las autoridades lo apresaron, Corredor Veloz se encontraba en un estado alterado, violento, desconectado. Poco antes de su ejecución, habiendo vuelto un poco en sí, el hombre decía haber sido poseído por el Wendigo. Quizá un día la vida los lleve por las zonas boscosas cercanas a los grandes lagos en Canadá y Estados Unidos. Si este es el caso, no olviden que hay un ser temible de aspecto esbelto y gran cornamenta que acecha estas regiones y que podría elegirlos como su víctima. Los nativos americanos de las naciones alishanas, en la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá, han identificado por años a una criatura de gran tamaño que recorre los bosques, de aspecto temible, pero de carácter benévolo y tímido. Les llamaron Sasquatch, que eventualmente se convirtió en la base de su nombre anglosajón, Sasquatch. Como en muchos casos, se puede hablar de una sola criatura o un grupo tipo de criatura refiriéndonos al Sasquatch. Su nombre más popular viene de algunos reportes que se dieron a principios del siglo XX, en los que se identificaron huellas gigantes, y por lo tanto se asoció con el nombre de Bigfoot o pie grande. El Sasquatch es una criatura de unos 3 metros de alto, y que conforme a sus dimensiones,
Debe de pesar unos 400 kilogramos. Su aspecto es el de una criatura con un pelaje denso, de gran musculatura e imponente. Hay características que los hace parecer en cierto modo parecido a una persona. En cierto modo, comparten muchas similitudes con una criatura asiática, el Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. Si bien hay miles de reportes de avistamientos del Sasquatch a lo largo y ancho de los Estados Unidos y Canadá, la gran mayoría se ha dado en el norte de California, Oregon, Washington, Montana y la Columbia Británica. Las naciones Alishanas lo describen como un espíritu del bosque, poseedor de gran fuerza y resistencia, casi imposible de cazar y matar. Su actitud es tímida, pues por lo general huye de las personas para no interactuar con ellas y solo llega a agredirlas en caso de sentirse amenazado o en defensa de alguien más, algún animal del bosque u otra persona. A pesar de los miles de reportes de encuentros con el Sasquatch, hay muy pocas evidencias documentadas sobre el acercamiento e interacciones con esto. Una de estas historias nos habla de un grupo de mujeres en la segunda mitad del siglo XIX en Oregon. Se trataba de mujeres emprendedoras que dejaron la costa este de los Estados Unidos para colonizar el entonces recién incorporado estado de Oregon, que antes solo era reconocido como un territorio. Las mujeres establecieron un campamento en el bosque, durmiendo en sus carretas y preparándose para pasar el invierno antes de crear un asentamiento formal. Durante las noches, ellas escuchaban cómo entre la maleza algo parecía caminar, emitiendo gruñidos extraños. Después de algunos días, comenzaron a notar que alrededor de sus tiendas y carretas había huellas gigantes, como hechas por una enorme persona. Una noche, al campamento de las mujeres llegaron unos bandidos. Los bandidos las tomaron de prisioneras, mientras recolectaban sus pertenencias y se disponían a ultrajarlas, y muy posiblemente matarlas. Entre los gritos de desesperación y terror, se escucharon los aullidos de algunas criaturas extrañas. Aullidos anormales. Según las mujeres, al campamento entraron varios Sasquatch que, al verlas en peligro, tomaron a los bandidos y los partieron a la mitad con su enorme fuerza, dejando libres y sin daño alguno a las mujeres. Así es como se contribuye a la reputación de ferocidad que puede tener un Sasquatch, así como de su nobleza y de su carácter benévolo. Por cierto, es justamente en Oregon donde se encuentra la única trampa conocida para atrapar al Sasquatch, que hasta el día de hoy sigue esperando a su presa. El misterio del Sasquatch sigue fascinando a todo tipo de individuos, desde cazadores de fortuna, criptozoólogos, científicos y ávidos viajeros que visitan las regiones del noreste de Estados Unidos y Canadá para buscar y encontrar al Sasquatch. Algunos buscan de otra manera e intentan asociar al Sasquatch a la figura del eslabón perdido, esa criatura de la cadena evolutiva que permitiría asociar al ser humano moderno con sus ancestros. En cualquier caso, sabemos que si llegamos a un territorio donde podría haber un Sasquatch, lo mejor será respetar su naturaleza tímida. No quisiéramos hacerlo enojar y despertar su furia. El charro negro es un espectro al que casi todos los mexicanos le tenemos respeto. No es solo porque sabemos el destino fúnebre que puede acompañar un encuentro con este ser, sino porque es bien conocido que es nuestra propia debilidad la que nos pone en mayor riesgo. En apariencia, uno notaría a un hombre muy bien vestido, con un traje de charro muy elegante y fino. Su sombrero de ala ancha usualmente impide que se vean sus ojos, ojos que, según cuenta la leyenda, brillan con un rojo resplandeciente. Suele aparecerse en los caminos que llevan a los pueblos y parece preferir las zonas rurales, pues la ciudad no es un lugar para un hombre o un espectro que monta a caballo. A diferencia de otras entidades malignas, el charro negro podría ser hasta inofensivo. Pero esto es engañoso, pues su naturaleza es más perversa.
El charro negro aparece a los viajeros que se encuentran en los caminos que dirigen a los pueblos. En el mejor de los casos, el charro negro ofrecerá acompañar a las personas, y si el camino pasa por alguna iglesia o lleva a esta, el espectro se despedirá amablemente y nada extraordinario sucede. Pero si no hay una iglesia de por medio o en ruta, el charro negro explotará las debilidades de aquel que acompaña. El charro negro está asociado con el diablo. En algunas versiones es el diablo mismo, disfrazado, buscando generar tentación en las personas. En otros recuentos, el charro negro es el espíritu de un hombre ambicioso que ahora realiza la voluntad del diablo, recolectando almas en su nombre. En cualquier caso, es ahí donde reside el peligro, pues cuando hablamos de tentar y explotar las debilidades, es que el charro negro buscará ofrecer todo aquello que sea necesario para corromper a las personas. Lo más común es ofrecerles llevarlos en su caballo, aprovechando el cansancio del viajero. También es sabido que ofrece una bolsa llena de oro para resolver o facilitar la situación económica de los individuos. Incluso es capaz de ofrecer soluciones milagrosas para enfermedades y mal de amores. Todo esto es parte de su malévola naturaleza. Quienes llegan a subir en su caballo nunca son vistos de nuevo. Quienes reciben su bolsa con oro tienen toda clase de calamidades una vez que la han tomado, incluso afectando a sus seres queridos. Quienes reciben soluciones milagrosas a sus problemas acaban sufriendo problemas aún más graves. En todos los casos, el destino al aceptar estas ofertas del charro negro es la desgracia y la muerte. Solo la fuerza de voluntad y el rechazo, de forma educada, permiten a los viajeros salir bien librados de un encuentro con el charro negro. Existe también la creencia, ligada a que el charro negro alguna vez fue un hombre, de que lo que este espectro busca es recolectar suficientes almas para pagarle su deuda al diablo y finalmente ser libre. Por eso, se cree que se toma tantas molestias intentando convencer y corromper a las personas. Sabiendo esto, la próxima vez que te dirijas a un pueblo y sea de noche, si aparece un hombre a caballo que se acerca a ti y te ofrece resolver todos tus problemas, lo mejor será que le permitas acompañarte y después te despidas con mucha cortesía. Podría tratarse del charro negro y estarías en una gran prueba por la salvación de tu alma. Siempre es muy gratificante que lleguen al final del episodio, y como recompensa les compartiré un dato curioso. Quizá no sepan que Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft ambos vivieron en Providence, en Rhode Island. Ambos genios del género de terror. Qué curioso, ¿no? En fin, les pedimos como siempre que den like a nuestro contenido, que lo compartan y que se suscriban si es que no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Ecos de terror.